Muy buenos días, compañeros y compañeras de Creando Vida con Enrique. Lo primero, agradeceros que estéis ahí, por supuesto. Y el que no esté, que le dé like y se suscriba al canal, que vais a aprender mucho sobre plantitas, sobre cómo propagarlas y cómo hacer esto, el mundo un poquito mejor, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre la cobertura vegetal en el campo. Porque, bueno, estamos en sequía, en el sur de España llevamos ya 4 años de sequía, vamos por el cuarto y no ha caído nada este año en esta parte, en concreto estoy en Málaga, ¿vale? Para que os vayáis ubicando. No ha caído nada de agua este año y sigo viendo, a fecha de hoy, estamos a 10 de mayo, gente en el campo arando los campos para quitar las malas hierbas, porque, bueno, la mayoría cuando preguntan te dice que la primicia es que le quitan nutrientes a sus árboles, ¿no? Y le quitan el poco agua que era, poco humedad. Vale, hoy vamos a hablar por qué eso está mal, vamos a ver por qué está mal hacerlo y por qué hay que dejarla, sobre todo en épocas de falta de agua, en épocas de sequía, ¿vale? Hay muchos motivos, vamos a hablar de todos un poco, pero hay muchos motivos. Vamos a hablar del principal, que es el que nos trae hoy este vídeo, que es el tema hídrico, ¿vale? El tema hídrico. Esas plantitas no están quitando ese agua a tus árboles. Voy a hablar, por ejemplo, de los olivares que tengo aquí en mi zona, que es lo que más hay, en el cual el 70% o incluso más de las raíces están en los primeros 10 centímetros de tierra. Normalmente pasan el arado para eliminar mala hierba y ahondan hasta 30 centímetros, ahondan un montón. ¿Qué ocurre? Que se cargan la mayoría de las raíces de esos olivos. Si tu olivo está tirando la trama, está tirando la aceituna este año, no es porque no llueva, es porque tú te estás cargando las pocas raíces que tiene, ¿vale? Estás dejando solo las pivotantes, por las cuales le cuesta más bombear los nutrientes y el poco agua de esa pivotante que ha bajado hacia abajo para subir. Una vez un campechano, un hombre del campo, me dijo que él entrenaba a su olivo para que todas sus raíces fueran hacia abajo. Entonces, una vez han pasado unos años, estos olivos centenarios, en los que llevan 70 años haciéndosele eso, las raíces ya están abajo. No es cierto, no es cierto. Tu olivo va a tender en el cuello, ¿vale? En los primeros 10 centímetros de tierra que tapan el cuello de tu árbol, va a tender a emitir raíces nuevas por ahí y a secarlas del fondo, o a tener raíces demasiado gruesas que se agarran a las piedras, en las cuales algunas debajo de las piedras consigue humedad y tal, pero siempre muy pocas. El 70% van a estar arriba y va a volver a echarlas arriba. ¿Por qué? Porque tu árbol lleva miles y miles y millones de años de evolución por delante tuya y sabe que, y esto es a lo que voy con las plantitas del campo, sabe lo que es el rocío, sabe lo que es el punto de rocío, sabe lo que es la rociada y sabe cómo se produce. Se produce única y exclusivamente gracias al forraje vegetal que hay en el suelo. Si hay forraje vegetal y hay un descenso brusco de las temperaturas justo en el punto en el que empieza a salir el sol, hay un cambio brusco, se ocurre el punto de rocío, no vamos a explicar cómo funciona, pero se condensan gotitas de agua en las hojas de las plantas que están especializadas y adaptadas para ello, porque llevan también millones de años de evolución y se han adaptado para conseguir ese agua gracias a esa característica de ese punto, ¿vale? Ese punto matinal que les va a ayudar a solventar el resto del día, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las plantitas esas que arrancáis pues tienen pelitos, tienen cierta adaptación para retener esas gotitas de humedad del ambiente. Esas gotitas normalmente, gracias a esa adaptación, es demasiado elevada y con su peso caen al suelo. Esas gotitas, esa plantita no puede, porque tiene raíces muy pequeñas y tal, no puede asimilar tanta cantidad de humedad y siempre cae algo a esos 10 primeros centímetros de sustrato donde tu olivo está alimentándose, y cualquier árbol, ¿vale? Todos los árboles tienen raíces superficiales, no solo subterráneas. Los eucaliptos, por ejemplo, están adaptados y se van al fondo, las parras igual, los tarajes, pero siempre van a tener raíces arriba y las van a volver a echar si encuentran humedad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese agua no va a estar al alcance de tu árbol, ni en épocas de sequía, ni en épocas de lluvia, porque esas plantitas no están ahí, no van a poder retener ese agua del ambiente. También recordemos que retienen nutrientes, por ejemplo los chícharos, las plantas del género Lathyrus y muchas otras, ¿vale? Retienen nitrógeno de la atmósfera, retienen nitrógeno del aire y lo transforman en abono orgánico en el sustrato. ¿Cómo? Pues por una simbiosis que tiene con los rizobium, con unas bacterias, que la bacteria genera abono a partir de las raíces de
ese, digamos, de ese latirus, ese arbolito, retiene ese nitrógeno, lo fija en el suelo, lo transforma en azúcares, ese Rhizobium, esa bacteria, se alimenta, parasita, digamos, las raíces de esa plantita, se alimenta de todo eso que retiene ese arbolito y a cambio segrega, exuda, se suele decir, segrega una sustancia que es líquida además, que tiene humedad y abona con la mejor calidad el sustrato, ¿vale? Igual que las lombrices y todo el rollo, ¿vale? El musgo igual, el musgo hace la misma función. Si no hay cobertura vegetal nunca va a salir musgo debajo, porque necesita estar sombreado del sol. ¿Qué ocurre? Que además también ayuda ese manto vegetal a que la poca humedad que tiene tu suelo o que retiene cuando viene el viento no solo seca. Si se levanta una ráfaga de viento y viene con una humedad de un 80%, como ocurre muchas veces aquí en la costa, que en la costa vienen vientos muy húmedos, hidrata la parte superficial del suelo. Luego ese sol viene, le pega el sol y en los primeros minutos ya lo ha evaporado. Pero si hay cobertura vegetal no va a ocurrir, ¿vale? Todo eso es muy importante a la hora de tener en cuenta de no eliminar el forraje vegetal, sobre todo en verano, en épocas de calor, y esa mala hierba entre comillas, ¿vale? Tiene otras funciones muy importantes también, como por ejemplo para alimentar el ganado, que el ganado luego abona. Disculpadme por la garganta, estoy un poquillo amarillo, pero tiene otra función vital súper importante, es la más importante de todas y por la cual nos estamos cargando el planeta con el cambio climático. Eliminando toda esa mala hierba, estamos eliminando la gran parte de la lluvia local. ¿Qué quiere decir esto? Porque suena muy fuerte, ¿vale? El tema de que no llueva ahora mismo, de que no haya nubes, no es por culpa de las avionetas. Las avionetas, si queréis, hacemos un vídeo y lo explicamos, que funciona al revés de cómo se están explicando en los medios, ¿vale? Están prohibidas, está totalmente prohibida. El yodo de plata está totalmente prohibido, pero es por todo lo contrario a lo que os están diciendo, ¿vale? Y podemos hacer un vídeo explicándolo si queréis, dejadlo en los comentarios si sabéis algo del tema y si queréis vídeo, por supuesto, suscribiros al canal para poder ver ese vídeo cuando lo publiquemos, pero vamos a seguir hablando de esto. ¿Por qué eliminamos con la cobertura vegetal la lluvia? Muy sencillo, porque el 70% o el 80% aproximadamente, creo que es más del 70%, no me acuerdo, pero llegaba al 80 casi, un 78 por ahí, de las nubes locales, de lluvia local, las nubes que se generan. Nubes locales, lluvia local, significa nubes que se generan in situ y a lo mejor se generan aquí, yo un poquillo más para allá, ¿vale? Son los típicos chubascos espontáneos que se ven en la tele cuando sale Brasero o cualquiera de estos de las noticias y se ha creado un anticiclón, un chubasco no sé dónde y se ve como en el mapa, veis que no hay nubes y de repente aparece una nube gigante, te dan un porcentaje de lluvia y luego desaparece, ¿no? Esa nube que se ha quedado espontánea no es por otro agente climático, sino que el de tus plantas, el de las plantas. En ellas influyen los árboles, por supuesto, pero influyen también muchísimo las plantitas que estás eliminando y bueno, muchísimas plantas, por supuesto. Las que más influyen son las que tienen una película de cera más delicada en las hojas, que suelen ser las plantitas de ribera o las plantas donde hay mucha agua en los ríos, en los cauces que estamos secando, canalizando todo ese agua y eliminando esas especies, ¿vale? Con esa cobertura vegetal, por poneros un ejemplo, los álamos, los fresnos, las salvias de río, las mentas, todas estas plantas no necesitan tener una cera que proteja la vela, parafinas y otros tipos de ceras naturales, que proteja de la evapotranspiración, de que el sol haga que elimine excesos de humedad. Algunas están adaptadas para cuando el sol pega abajo en esa humedad y crecen en riberas, lo adaptan con esos pelitos que ya hemos dicho que tienen, otras esos pelitos simplemente para retener parte de la que pierden por culpa del calor. Ya sabemos que nuestras plantas, y si no sabemos os los cuento yo ahora, este vídeo es la caña, guardadlo favorito y compartirlo porque hace falta que la gente lo escuche y se entere, ¿vale? Ya sabemos que las plantas con el calor pierden, por evapotranspiración, como he dicho, por las hojas, por los estomas que están en la parte de abajo de la hoja, pierden muchísima humedad. Las plantas cuando llega cierto calor, ciertas temperaturas, unas antes y otras después, los olivos por ejemplo a partir de los 32-34 grados, hay otras tropicales que a partir de los 28, pues cierran esos estomas. Lo cierran porque pierden más humedad de las que están
recibiendo, y además el intercambio gaseoso no está siendo favorable, ¿vale? Digamos que es por donde respira. Cierran esos estomas y dejan de eliminar ese agua. Pero si el calor sube demasiado, ¿vale? Esos estomas se vuelven a abrir, pierden muchísima agua para refrigerarse, ¿vale? Ellas eliminan agua por esos estomas, por esas hojas, para aumentar la humedad ambiente alrededor de ellas y refrigerarse, no calentarse demasiado por el sol. Esa cualidad la tienen en las hojas, no la tienen en los frutos, y en las flores tienen pero muy poquita agua, pueden perder muy poquita humedad por las flores, por lo cual las flores y los frutos siempre se calientan más. Pero esto es tema evolutivo para la maduración del fruto, vamos, es diferente el tema que estamos hablando. Vamos de hecho al tema que estamos hablando, que es por qué es importante pues esa cobertura vegetal. Muy sencillo. Tened en cuenta que son cientos y miles y millones de plantas. Mientras más haya, más humedad se va a perder por ese medio, por culpa del calorazo que hace, ¿vale? Haga más o menos calor, siempre se va a perder, ¿vale? Siempre se va a perder porque ellas también se refrigeran, y sobre todo las de ribera. Las de ribera, como ya decía, pierden una burrada de agua por ahí. Un taxodium, ¿vale? Un ciprés de los pantanos. Se puede beber al día 20 litros, de los cuales un taxodium, hablo de un taxodium chiquitito de 1,5 metros, 2 metros, ¿vale? Un taxodium de 1,5 metros, 2 metros, al sol, aquí en la Costa del Sol, en España, se bebe unos 20-25 litros al día de agua, de los cuales el 90% lo pierde por evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Que ese taxodium de 1,5 metros, 2 metros está mandando a la atmósfera unos 20 litros de agua al día, se dice pronto, ¿vale? Imaginaros un bosque de taxodium, pues pierde una cantidad. ¿Por qué? Porque no puede mantener esa humedad en esas hojas, no está acostumbrado, no está evolucionado para ello, y está evolucionado a tener mucha agua abajo. ¿Qué ocurre? Que le sobra el agua, por lo cual tiene mucha fuerza y bombea mucho. Los sauces, igual. ¿Qué ocurre si un árbol de ribera, o incluso un árbol como por ejemplo los arces japoneses, o un arbolito que tiene las hojitas más delgadas, tienen menos ceras protectoras, menos parafinas y demás? ¿Qué ocurre si le falta un poquito ese agua? Pues que sacrifica parte de la hoja porque no puede evitar perder esa cantidad de humedad, y se va secando esa hoja, perdemos esa hoja. ¿Qué ocurre si ese arbolito tiene cobertura vegetal debajo? Pues que va a aguantar mucho más sin quemar esa hoja. Por ejemplo, como hemos dicho, ese taxodium, si debajo está lleno de salvias, ¿vale? O de mentas, o de plantas de ribera, o de vincas, vincamino por ejemplo, esas hojitas sí se van a debilitar, se van a venir abajo, se van a poner mustias porque han perdido mucha, pero el árbol se está aprovechando de esa humedad que está perdiendo. Y vais a notar como ese árbol que tiene la cobertura vegetal debajo va a aguantar la sequía muchísimo más que el otro. ¿Por qué? Porque está aumentando la humedad ambiente, está refrescando la zona, y además todo eso va a hacer que se creen nubes, chubascos, va a crear una película de humedad que a lo mejor vosotros no la estáis viendo, pero ya está haciendo un poco de filtro para el sol, y está creando, miro para allá porque tengo allí pequeñas nubes que se han formado gracias a los olivares y a las pocas montañas que hay vírgenes todavía que nos están tocando, los encinares y demás. Gracias a todo eso se van creando nubes. ¿Qué ocurre? Si todo estuviera sin labrar, o sea, si yo dejara el manto vegetal, lo primero, que el ganado tendría mucho más comida. Ese ganado crearía mucho más abono, ese abono mantendría mejor la microbiota del suelo, esa microbiota mantendría más húmedo y abonado el sustrato, ese sustrato sería mucho más rico, un sinfín, ¿vale? Pero lo más importante es eso, que se mantendría todo mucho más húmedo. Habría mucha más humedad y llovería mucho más. Llovería, sin exageraros, si todos dejáramos sin eliminar esa mala hierba, llovería un 70% más en esa zona. Si hace mucho viento, se lleva las nubes allí, va a llover un 70% más en el pueblo de al lado. Nos lo va a agradecer, pero a nosotros nos va a venir a del pueblo de allí, ¿vale? Que es a lo que yo iba. Entonces, esto es a nivel mundial, aunque favorezcamos en principio de forma rápida, se notaría muchísimo de forma local, favoreceríamos muchísimo a nivel mundial ese cambio climático que vemos, esas sequías que por supuesto se ven afectadas por otras cosas, fuerzas mucho mayores como el monzón del Niño y demás. España, si hay monzón del Niño en África, aquí no llueve, eso está claro, pero todo eso atrasaría esos monzones y por supuesto aliviarían esa sequía, no sería tan bárbara como está siendo. Recordemos que estamos en mayo y no ha caído una gota
en mi zona, no sé en otras de Málaga, en algunas a lo mejor sí, pero desde septiembre no cae una sola gota de agua, ¿vale? Y eso en mi zona es de mucha agua. Dicho esto, me dejo algunas cosillas al aire para que preguntéis, ¿vale? En los comentarios, por supuesto, preguntarlo, compartirlo, por si a vuestros compañeros o amigos les salen dudas, que las dejen en los comentarios, las dejáis vosotros. Y vamos a hacer un vídeo respondiendo a todas las dudas que os genere este vídeo, ¿vale? Y por supuesto, hablando lo de las avionetas y lo de los aviones, que es un tema muy gracioso, pero en parte tienen razón en estar preocupadas, ¿vale? La gente. Así que vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, que haya sido bastante instructivo, que hayáis aprendido mucho, por supuesto, conmigo, que os suscribáis para aprender más. Recordemos que en mi canal, en este canal, Creando Vida con Enrique, vamos a dedicarnos a hacer estacas, a hacer esquejes, a sembrar semillas, a propagar plantas. Voy a intentar, porque me gustan las autóctonas, pero entiendo que esto es internet y hay gente de todo el mundo, por lo cual vamos a tocar de vez en cuando especies de fuera. Y bueno, si queréis mandarme semillas de por ahí para germinarlas y tal, estacas y demás, podemos hacerlos, esquejes. Dejad en los comentarios si queréis también, en los comentarios de otros vídeos, sobre qué queréis vídeos de reproducción, y vamos a hacer todos un mundo mucho mejor. Tengo un proyecto en mente, que es un crowdfunding, que lo tengo que llevar a cabo, sobre repoblaciones, en la cual vamos a intentar montar un vivero, un vivero exclusivamente para repoblar los montes, repoblar los campos de quienes quieran, repoblar sobre todo las lindes de las fincas que están despobladas también, los cauces de los ríos y demás, para evitar todo lo que acabamos de hablar. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.